Compañeros diputados, compañeras diputadas, tengo aquí el documento que entregó la Secretaría de Comunicaciones, es su información, octubre de 2018. Y aquí dice que la obra lleva el 31%, no el 31.5% como dijo aquí el funcionario, ni el 20%, ni el 50% como especulan, mintió. Como ha estado mintiendo todo el tiempo, dice este hombre que el presidente electo les pidió imparcialidad. Y de manera sistemática ha venido a descalificar la opción de Toluca y de Santa Lucía, porque es su despedida, es su negocio. A Peña no le preocupa que le quitemos la pensión, porque tiene esta pensionsota del aeropuerto por 50 años. Fíjense nada más qué personajes tan siniestros apoyan el aeropuerto. Ruiz Esparza, la cara de la corrupción, de la negligencia criminal que ha costado vidas a este país. Rosario Robles, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, y le dan este negocio al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que ni siquiera paga sus impuestos. Paga 6% de impuestos sobre producto de la renta, cuando el pueblo paga mínimo 30%. Son unos saqueadores, son unos desvergonzados. Este hombre que está aquí, si merece ese calificativo, lo dudo, se burla de los deudos del Paso Express. Murieron 2 jóvenes y dice que no murieron de la caída. ¿De qué murieron? ¿Del susto? ¿De qué murieron? No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir eso? En cualquier país medianamente democrático y legal, este funcionario habría sido destituido y enviado a la cárcel. A mí me preocupa que se vaya a la cárcel porque va a descomponer a la comunidad penitenciaria. Es un criminal peligroso. Malas mañas le va a llevar a enseñar a la gente que está presa. Dice aquí, premisas para el financiamiento, que es autofinanciable. Pretenden en su segunda etapa cargarle a los usuarios a través de impuestos, pero en el propio documento que nos da, 2013, el aeropuerto es el más barato en su funcionamiento, el Benito Juárez, y el más saturado. ¿Y qué hicieron en vez de fortalecerlo? Que por cierto la Terminal 2 todavía no se acaba de pagar. El hangar presidencial del nuevo avión pedorro que se descompone todo el tiempo todavía no se acaba de pagar. Y estos quieren tirarlo. En ningún país del mundo se tira un aeropuerto para construir uno. Para construir un aeropuerto en el lago de Texcoco. Eso es lo que pretenden. Saturaron el aeropuerto Benito Juárez, porque hasta el nombre les pesa. Quisieran ponerle Maximiliano de Habsburgo al aeropuerto en el lago de Texcoco. O aeropuerto Antonio López de Santana, porque son unos vendepatrias y unos canallas. Se lo estoy diciendo aquí en su cara, no se lo estoy mandando a decir. Es una vergüenza lo que ha sido su comparecencia. Debería designársele persona no grata. Ha venido a burlarse, ha venido a ofender, ha venido a mentir. Aquí están los datos. Ya se dieron presupuesto a través de deuda 2018, 2019 y 2020. No les importa que esta soberanía no le dé ni un centavo del presupuesto a su negocio en el lago de Texcoco. Ya lo resolvieron con deuda. Y el pueblo lo pagará con deuda y con impuestos cada que use el aeropuerto si lo permitiéramos. Y encima las aerolíneas también van a contribuir, que se lo van a cargar al usuario, evidentemente. Miren los 3 proyectos, megaproyectos de este gobierno. El aeropuerto, el Tren México-Querétaro, que es el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible, no existe, no se desarrolló y se han pagado millones de pesos de indemnización. El segundo, el Tren Toluca-México, que aquí le traigo un documento, ahorita se lo paso, que le entregó un académico del Politécnico, donde un puente que debió ser de 22 kilómetros lo hicieron de 5. Tiene una pendiente de 5% que no es permitida en ninguna red ferroviaria del mundo. Van a causar accidentes. Además de que arrasaron bosque del campo militar número 1F y querían venderlo en $1.000 millones. No tienen llenadera. Son unos saqueadores, son unos vividores del pueblo, son verdaderamente intolerables. Por eso el pueblo el 1 de julio los puso en el basurero de la historia y por eso le tienen miedo la fracción del PRI al pueblo.
No le pedimos consejo al pueblo de México, le pedimos que ejerza su poder, le pedimos que decida, le pedimos que pare ese negocio criminal, suicida, ecocida del aeropuerto en el lago de Texcoco. Yo vine a defender los intereses del pueblo, vine a defender el patrimonio nacional y yo prefiero el lago, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Lo que noté fue millones de indemnización del tren México-Querétaro. No hubo indemnización, simple y sencillamente se pagaron como debe ser por ley los gastos correspondientes al tren, fueron 21 millones de pesos, sé que no es una cantidad baja, pero tampoco es la cantidad multimillonaria que en ocasiones se menciona de 600 millones de dólares, totalmente falso. Se pagó simple y sencillamente lo que la ley mandata. Creo que ya dije, no me corresponde a mí defenderme, creo que mi carrera en el servicio público, casi 50 años, son los que hablan de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado. Creo que en buena medida se han tenido resultados que me han sido exigidos por mis superiores y he tratado de cumplir con ellos, siempre con honorabilidad. Las diferencias no son personales, así es que hasta me doy el lujo de ayudarlo. No existe el verbo mandatar, se dice mandar. Nunca han dicho cuánto cuesta tirar el aeropuerto Benito Juárez, terminales 1 y 2. No lo dicen, miles de millones de dólares, 66 años de inversión. No dicen que pasaban por ahí, se encontraron un terreno vacío. Son unos genios del desarrollo inmobiliario porque encontraron dónde desarrollar una obra. Pues sí, bobos, es un lago, por eso está vacío. Es el vaso regulador de todo el Valle de México. Van a desecar el lago de Texcoco. Si hay un lago, se los presento, Nabor Carrillo. Van a desecar el lago de Xochimilco, van a desecar lo que queda en Tláhuac, van a desecar Zumpango. Esta corte de agua que va a haber criminal del gobierno federal en unos días hacia la capital del país es juego de niños comparado con lo que se viene si permitiéramos la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. No les vamos a permitir su negocio. Si Slim quiere negocios, que empiece por pagar sus impuestos, como lo paga todo el pueblo de México. Yo voy a terminar. Se necesita cara dura como Rosario Robles para venir a decir, yo estoy limpio, yo no tengo nada que investigarme, soy impoluto. Es el rostro de la corrupción de este gobierno, junto con su jefe Enrique Peña Nieto. Por eso perdieron, por eso tienen 7 diputados de mayoría, por eso el pueblo no los tolera, por eso los señala como el símbolo de la corrupción. Y no, secretario, no se equivoque. Ser imparcial no se puede cuando se trata de servir al pueblo. No se puede ser imparcial frente al robo, frente a la corrupción, frente a la injusticia, frente al saqueo de nuestro pueblo. Yo no acepto esa imparcialidad. Usted es cómplice de todo lo que sucede en el país, ha sumido al pueblo en la miseria y está ya en el basurero de la historia. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Señor secretario, compañeros diputados, compañeras diputadas, el secretario aquí nos mencionó que la reforma energética era una reforma exitosa. La pregunta es ¿para quién? Ustedes, su gobierno, promovió que iban a bajar las gasolinas, que la competencia lo generaría, está la British Petroleum, la Shell, la Repsol y un largo etcétera. Y la gasolina cara, pedorra, la misma en todos lugares, en ascenso, es terrible, es un golpe bárbaro a la economía familiar y es falso que haya sido un beneficio. Promueven como un éxito que Pemex pagaba el 39% del presupuesto y ahora solo paga el 17%. ¿Quién paga la diferencia, secretario? Yo sé quién la paga, el pueblo, pero yo le pido que nos explique. ¿Cuánto se recaba por impuesto en gasolinas? Esa es una bomba de tiempo que nos han dejado. Ha habido rebeliones en nuestro país en contra de los aumentos a la gasolina, y los aumentos al gas, y los aumentos a la energía eléctrica. Nos dice de la deuda externa muchas cifras, pero no nos dice que aumentó 44.20% en este sexenio. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Por qué no se hizo con fundamento en el artículo 73, fracción octava, numeral 1, para proyectos productivos? ¿Cuánto de esa deuda, si es así, se está invirtiendo en el nuevo
aeropuerto que se pretende construir en el lago de Texcoco. Los casos de corrupción andan por 93,000 millones de pesos. ¿Cuánto de este dinero se ha recuperado? Se nos menciona como un éxito que haya aumentado en 30 millones el número de contribuyentes, pero se les ha perdonado 6,982 millones de pesos a personas morales con Carlos Slim a la cabeza. ¿Por qué no metieron a los 50 contribuyentes que concentran 500 millones de dólares o más y particularmente a los 16 que concentran 143,000 millones de dólares? De manera puntual le pregunto cuánto pagan esos contribuyentes. Yo sostengo que prácticamente no pagan. ¿Cuánto costó la construcción de la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Benito Juárez durante 66 años y cuánto implicaría tirarlo? ¿Cuánto costó el Aeropuerto Militar de Santa Lucía? ¿Cuánto costaría de mantenimiento hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco? Le pregunto también, es poco el tiempo que tenemos, pero le pregunto dónde están las 10,000 viviendas que dice el secretario de Desarrollo Social se han construido para los damnificados, cuánto dinero ingresó de apoyo a los damnificados del sismo, cuánto fue nacional, cuánto del Fondem, en qué lugares ha sido entregado eso, porque hasta hoy yo sé que no se ha construido una sola vivienda para los damnificados del sismo. Finalmente sostiene que se disminuyó 2% la pobreza. En este país, si naces pobre, mueres pobre. Hay niños y niñas pidiendo limosna y trabajando. 200,000 millones de dólares de inversión extranjera, ¿cómo se traduce eso en impuestos? Por sus respuestas, mucho se lo agradeceré y si no le da tiempo me las manda por escrito. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña, por sus preguntas. Voy a intentar responder las más posibles y me comprometo a mandarle puntualmente cada una de las preguntas, una respuesta puntual a cada una de las preguntas que hizo. En ningún orden en particular, el tema de la reconstrucción. Se ha estimado un costo con cargo al sector público de 38,000 millones de pesos. Sobre la deuda total del sector público, como lo mencioné, son 45 puntos del PIB. Esto equivale a 10,2 millones de pesos. De estos, 3,7 es la deuda externa y 6,5 es la deuda interna. Las contribuciones que han hecho las empresas más grandes, y podemos hacer un informe más puntual, pero las empresas más grandes que tenemos nosotros catalogadas como que facturan más de 100 millones de pesos, contribuyen con más del 90%, y este porcentaje ha aumentado del 87 al 91. Mandado, el verbo es mandado, no existe el verbo mandatar. Voy a poner un ejemplo de lo que reclamaba Acción Nacional. Nuño, la Secretaría de Educación Pública, tuvo autorizados 70 millones de pesos de publicidad, gastó 1,963 millones de pesos. Las escuelas están hechas una desgracia en el país y él se promocionó como aspirante a la presidencia de la República. Le voy a pedir, está bajo juramento, secretario, que todas las preguntas que hice me sean respondidas y le voy a pedir aquí públicamente 3 cosas. Que le paguen a todos los profesoras y profesoras del territorio nacional que no les han pagado sus ingresos, a pesar de que llevan meses sirviendo a nuestra patria. Que se deje de usar como rehenes a los sendis que tiene el Partido del Trabajo, que son las mejores instituciones de educación, y hay enfermeras, profesores, educadores, médicos que no han recibido su salario porque se les tiene como rehenes. Y quiero pedirle una última cosa, aquí, públicamente, secretario. Nosotros nos comprometimos a que todos los adultos mayores de 65 años iban a recibir una pensión de 1,500 pesos. Le pido que en el presupuesto que nos envíe eso esté contemplado. Bajo ninguna circunstancia vamos a faltar a ese compromiso y
verán cómo le hacen en el FOBAPROA, en el apoyo carretero, en la deuda externa, en todas las cosas oscuras que ese presupuesto tiene, debe aparecer el dinero para que honremos ese compromiso de campaña. Nosotros no podemos fallarle al pueblo, tenemos una responsabilidad enorme y le corresponde a usted enviarnos el proyecto de presupuesto para 2019. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañeras. Secretario del Gobierno usurpador, el pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. Ayer simplemente recibimos la noticia de que habían sido asesinados 10 personas, 3 heridos en un centro de rehabilitación de Chihuahua. Apenas el 2 de septiembre, 17 jóvenes fueron literalmente fusilados en otro centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua. No es excepción, es una constante: descabezados, secuestros, asesinatos políticos, y de todo eso el secretario del Gobierno de facto no dice absolutamente nada. El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos básicas: el que ustedes se hayan robado la presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud. Yo sé que panistas les molesta que les diga que se robaron la presidencia, pero se la robaron. Ya ni nosotros nos enojamos de que nos la robaron, así es que tranquilos, escuchen. El pasado 5 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que por 14.916.927 votos tenía Calderón, por 14.683.096 votos para Andrés Manuel López Obrador. La fuente es el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví. El propio Ugalde reconoce en el citado libro: López Obrador tenía una responsabilidad como candidato que obtuvo 15 millones de votos y que representaba para muchos la oportunidad de una vida mejor, página 288. Luis Carlos Ugalde reconoce 15 millones de votos, que son más los que se le reconoce a Calderón, así es que le traicionó el subconsciente a Luis Carlos Ugalde y reconoce que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. Pero dice más: cuando concluyó la ceremonia, y se refiere a cuando se entregó la constancia de mayoría, nos condujeron a nuestros vehículos por el estacionamiento de atrás. Habíamos entrado por atrás y saldríamos por atrás. Calderón había llegado en helicóptero y se marcharía por aire. La democracia mexicana certificaba la elección de 2006 en un búnker. Luego dice algunas necedades. Eso no era una buena noticia para el futuro de México. Salí triste y preocupado. Había salvado mi integridad física esa tarde, pero el sabor que me quedó no era bueno. Algo sabía mal. Luis Carlos Ugalde reconoce la polarización, el envenenamiento, el clasismo, el racismo que sembraron para tratar de ganar la presidencia, y así la ganaron. Es parte de la explicación de la descomposición actual del país, es parte de la polarización que se vive, es parte de la imposibilidad de encontrar un punto de conciliación hasta este momento. ¿Qué nos ofrecieron cuando nosotros exigíamos el recuento, voto por voto y casilla por casilla, que le hubiera dado estabilidad al país? Nos ofrecieron cargos, nos ofrecieron dinero, nos ofrecieron hacer suyo nuestro programa social, y aquí hay en la bancada del PAN testigos de primera calidad que no me dejarán mentir que así fue. Por otra parte, en cuanto a la pública incapacidad del gobierno usurpador, pues están todos los datos. Está militarizado el país, más de 40,000 efectivos en todo el territorio nacional, porque desde un principio en Los Pinos el crimen desorganizado quiso enfrentar al crimen organizado y ha perdido todas las batallas, como consta en todos los medios de comunicación. Pero como su jefe es Gabino Barrera y no entiende razones y anda en la borrachera, insiste en que van ganando la lucha contra el narcotráfico, insiste en que estamos en Calderolandia y que vivimos en la felicidad. El propio secretario del gobierno de facto acaba de decir que hay avances democráticos cuando vivimos el peor retroceso democrático que hay en la vida del país. Voy a dar algunos datos: caída del Producto Interno Bruto 10.3%, la tasa de desocupación aumentó en 6.1%,
la cifra del indicador global de actividad económica pasó de 0.9 a menos 8.1. La crisis económica es de tal tamaño que la pobreza alimentaria se incrementó en 18.2%. 7.5% cayó el consumo en el primer trimestre de 2009 y la canasta básica se incrementó en 14%. 19.5 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria y todavía sí quieren subir impuestos, 2% de IVA, alimentos y medicinas, de 28 a 30 el impuesto sobre el producto de la renta, aumentarle el gas, la gasolina y la luz. No tienen vergüenza, la verdad sea dicha. Y todavía se podrá preguntar el secretario del gobierno de facto, ¿y yo qué si no soy el secretario de Hacienda? Es que esa es parte de la explicación de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que hay en el país, pero por lo que vemos tampoco está muy claro que sea el secretario de Gobernación. Les estamos esperando, retó a la familia, y yo le pregunto, secretario del gobierno de facto, ¿con los pantalones de quién? ¿Con los de la PFP o con los del Ejército? Porque los de usted, francamente, no alcanzan, secretario. Tenemos aquí, con mucho respeto, lo estoy tratando. No tengo la culpa de su incapacidad. Tenemos aquí el informe que envió Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dice en su presentación, Estado de Derecho y Seguridad. El gobierno federal ha mantenido y continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho, pero si vimos un Estado de chueco, y garantizar la seguridad pública. ¿Pero cuál seguridad pública? Y luego dice, no hay que ir más allá de la presentación, no es necesario, que están por la legalidad, la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la pluralidad como signos distintivos de la gobernabilidad democrática. Pero después el secretario manda un oficio donde dice que no vio que 5 diputados fuimos agredidos en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí está el oficio. ¿Cómo puede no estar enterado de que esto sucedió en pleno corazón de la ciudad? Por eso dicen que van ganando la lucha contra el narcotráfico, porque no ven nada, absolutamente nada. Aquí le entrego el expediente con las notas de prensa y un video para que se entere el secretario, porque parece que su órgano de información es muy malo. Además, le entrego un oficio donde me niegan la visita al penal de alta seguridad, donde está Ignacio del Valle, un luchador social que es tratado como el peor criminal, y me dicen que no me dan derecho a visitarlo. Esa es la muestra de tolerancia, de civilidad, de respeto que este gobierno usurpador tiene. Continúo con el informe. Información e inteligencia, objetivo, establecer mecanismos, procesos que permitan, desarrollar e implementar, no sé cuántas cosas. Crimen organizado, objetivo, recuperar la fortaleza del Estado, aplicar la fuerza del Estado. Es un manual, no es un informe. Esto no sirve para nada. Ese es el lugar donde debe estar ese informe. Quiero finalizar planteándole al secretario del gobierno de facto que es evidente cómo han perdido la gobernabilidad del país. La única manera en que puede volver paz, estabilidad, unidad, es que renuncien a lo que se robaron, a la presidencia de la República. Se necesita un gobierno de transición plural, que dé paso al país que se necesita, un país de libertades, un país de oportunidades, un país de igualdad, del que nos sintamos orgullosos. Hoy este país es un país que parece un país de quinta, por abajo de países sumamente subdesarrollados. La anterior grandeza de nuestra nación está perdida por la enorme incapacidad, por la rapacidad, por la corrupción, por la intolerancia, por la prepotencia, por los negocios hechos al cobijo del poder. ¿De qué nos vienen a hablar estos funcionarios? ¿De qué México vienen a plantearnos si se nos está yendo el país entre las manos y se cae a pedazos? ¿Cómo pueden tener la cara dura de venir a decir nada y de venir a hablar de Estado de Derecho, de democracia, de igualdad, cuando violan derechos humanos de manera sistemática y permanente? ¿De qué están hablando, secretario del gobierno usurpador? ¿Cómo es posible que no tengan ni un mínimo de decencia, ni un mínimo de decoro, ni un mínimo de responsabilidad? ¿Cómo es posible que deshonren a los fundadores de su partido, a la historia importante de aportación a la democracia que dieron este país y a la cual le han dado la espalda? Porque usted es hijo
de esos hombres que hoy se morirían de vergüenza de ver que sirve a un usurpador, a alguien que se robó la presidencia, a alguien que no puede hacer contacto con la gente, que tiene que estar todo el tiempo rodeado de un aparato mal llamado de seguridad que viola derechos y garantías constitucionales. Quiero decirle con toda firmeza y con toda claridad que los vamos a seguir combatiendo de manera pacífica y legal hasta que se vayan, hasta que regresen lo que se robaron, la presidencia de la República, insisto, para que pueda haber paz, estabilidad, unidad, armonía y concordia en nuestro país. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, diputados y diputadas.